Buenos días. De nuevo seguimos. La llegada de la gripe se adelanta en España entre 4 y 7 semanas antes de lo previsto, superando el umbral epidémico en el norte del país. Comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco o Galicia se encuentran liderando la alta transmisión, principalmente en niños y adolescentes. Canarias, de momento, va esquivando estos repuntes, aunque se espera que las islas puedan elevar su nivel de riesgo durante el puente de diciembre. La entrada de la variante K del virus de la gripe podría complicar la temporada. Y para hablar de este asunto se encuentra con nosotros hoy Amos García, epidemiólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un auténtico placer estar con ustedes. Hemos visto que la gripe llega antes y llega además con mayor virulencia que en otras temporadas. Mira, a mí siempre me gusta decir que la gripe siempre tiene virulencia para las personas que están incluidas en los grupos de riesgo que tienen que vacunarse. La gripe nunca es buena, siempre es mala para esos colectivos, las personas que tienen algún perfil de riesgo, edad avanzada, inmunodeprimidos, alguna enfermedad de base. Y por lo tanto, lo que sí ocurre este año es que hay dos características importantes, es que la gripe se ha adelantado, ha aparecido antes que en otras ocasiones y además aparece una variante nueva. Y el aparecer una variante nueva significa que va a encontrarse con una población que no tiene ningún recuerdo inmunológico frente a esa variable y por lo tanto la posibilidad de expansión de casos va a ser superior. ¿Y por qué se ha adelantado? Pues se ha adelantado fundamentalmente porque al aparecer variantes nuevas, lógicamente eso facilita la transmisión del problema y por lo tanto la aparición de casos de manera importante. Y además de vacunarse, que sabemos que ustedes insisten mucho en que la población de riesgo debe vacunarse, ¿qué otras medidas deberíamos tomar en nuestro día a día? Mira, fundamentalmente el uso de la mascarilla, retomar el uso de la mascarilla siempre que estemos en contacto con una persona susceptible, es decir, una persona que sea susceptible a padecer complicaciones por padecer la enfermedad. El uso de la mascarilla también debe ser fundamental si vamos a un centro sanitario, porque ahí sí que vamos a estar en contacto con susceptibles. Y otro elemento muy simple, pero que no debemos perder nunca de vista, es algo tan sencillo como el lavado de manos. El lavado de manos corta la transmisión del problema. Son las prácticas que hacíamos durante la pandemia y que nos hemos ido olvidando, ¿no? Nos hemos ido relajando en tener esas medidas que son desde luego fundamentales. Sí, son tremendamente importantes y como tú has dicho, quizá nos hayamos relajado un poco en el uso de las mismas, fruto quizá de la excesiva presión que había en el contexto de la pandemia. En cualquier caso, tenemos que tener claro que ante problemas transmisibles de tipo respiratorio, las mejores herramientas de intervención, las mejores herramientas de prevención siguen siendo la vacuna cuando la haya y luego el lavado de manos y el uso de mascarilla. Y esa relajación ha supuesto también, Amos, que haya menos personas que se estén vacunando. Ha habido menos personas que se estén vacunando, pero sin embargo este año ha aumentado otra vez la cobertura vacunal, por lo menos en nuestra comunidad autónoma. Pero sí es verdad que en el contexto de la pandemia fue tan duro la experiencia vivida con la pandemia que una vez que se pudo yugular, lógicamente hubo como una descompresión por parte de la ciudadanía y por lo tanto una bajada de guardia y por lo tanto una mejor adherencia a la vacunación. Y esto se ha notado también en la vacuna de la gripe, pero afortunadamente ya se está recuperando. Hablamos de la pandemia. De entrada queremos agradecerle porque usted ha sido uno de los expertos que durante la pandemia nos atendió a los medios de comunicación referente. Pero hablando de la pandemia, el origen de este COVID-19 está en los animales y ahora estamos hablando de la gripe aviar y ya no le digo a día de hoy de la peste porcina en Cataluña. ¿Qué está pasando con los animales? ¿Debemos estar atentos? Mira, lo que debe estar pasando es que tenemos que ser conscientes de que la salud humana no la podemos atender independientemente de la salud animal y de la salud ambiental. Es un conglomerado que va todo junto y por lo tanto las intervenciones deben ir dirigidas tanto a la salud humana como a la salud animal como a la salud ambiental. Porque si no, corremos el riesgo de tener problemas que pueden explosionar de manera importante. Nos olvidamos que el ébola es una enfermedad de los animales que pasó al hombre, nos olvidamos que la COVID es una enfermedad de los animales que pasó al hombre, nos olvidamos que el Zika es una enfermedad de los animales que pasó al hombre y te estoy hablando de las últimas grandes crisis sanitarias que han causado mucho temor y ansiedad en la ciudadanía. ¿Y si hay una nueva pandemia, cuál sería su origen?
Bueno, animal, digo, sí. ¿con qué tipo de animal estaría vinculado? Puede ser posiblemente animal, y quizá la gripe aviaria es la que tiene hoy las mejores cartas para desembocar en una pandemia. Sin embargo, eso todavía está lejano. Afortunadamente, el problema en humanos es muy bajo y por lo tanto tenemos que verlo con ciertas perspectivas, y para verlo lo mejor es vigilarlo. La vigilancia, desde luego, que sigue siendo fundamental. Pero luego también hay un desconocimiento, porque mucha gente ahora con la gripe aviar dice, bueno, ¿qué pasa? Si me como un huevo, me da esa gripe. Hay como mucha desinformación también, ¿no? No, en absoluto. La gripe no se coge comiendo, la gripe se coge a través de las vías aéreas, y por lo tanto no hay ningún problema a la hora de ingerir ningún tipo de alimento, salvo que esté sometido a algún tipo de control sanitario, y desde luego no tiene nada que ver con la posibilidad de adquirir una gripe aviar. Y hablando de gripe aviar, hoy los titulares van por la peste porcina, esto va avanzando, y entonces está localizada en Cataluña. De momento desde Canarias lo miramos de reojo, no nos toca. Sí, de momento lo miramos de reojo, y en cualquier caso, como lo tenemos que mirar y como siempre debemos enfocar todos los problemas de salud, es con la vigilancia. Vigilar, vigilar y vigilar. Usted como epidemiólogo también tenemos que abordar otro asunto. Hoy es 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Canarias se encuentra entre las 5 comunidades donde más crece este virus. ¿A qué se debe? Pues fundamentalmente a que se relajen las medidas preventivas que siguen estando presentes, y que sin embargo ya el SIDA parece como algo lejano, algo que tuvo impacto hace muchos años y que afortunadamente hemos superado. No, el SIDA no lo hemos superado, sigue siendo una enfermedad importante, afortunadamente, eso sí, no con la trascendencia clínica que tenía en sus comienzos. Hoy casi se convierte en una enfermedad crónica, pero lógicamente si se baja la guardia, si olvidamos algo tan sencillo como que el SIDA tiene una magnífica vacuna, que es de látex y se llama preservativo, entre otras cosas, entre otras medidas de intervención, pues haríamos un favor inmenso a evitar el número de contagios. No nos olvidemos del uso de algo tan simple como el uso del preservativo. Nos quedamos con ese mensaje y nos quedamos con ese libro, que lo vemos ahí delante, sí, si nos lo puede enseñar. Sí. Si lo abrimos, ¿qué podemos leer en su interior? Mira, pues fue tan duro la experiencia de la pandemia para todos, que de alguna manera cuando me jubilé me planteé intentar hacer una novela. No es un tratado científico, no es un tratado médico, es una novela en la que básicamente el objetivo era doble. Por un lado, reivindicar el papel poderoso que tuvieron los sanitarios en aquellos momentos. A veces nos olvidamos que al principio de la pandemia incluso tuvimos que hacer de MacGyver y protegernos frente a las infecciones con bolsas de basura. Y eso ocurrió realmente en nuestro país. Por eso, reivindicar el papel poderoso que tuvieron los sanitarios y también el papel que tuvo otros servidores públicos, como ustedes, los medios de comunicación, y también la ciudadanía. Básicamente, lo que trataba, por lo tanto, era de reivindicar la ciencia frente a la inconsciencia, el conocimiento frente al desnortamiento, y sobre todo reivindicar la verdad científica, la verdad, porque en una situación tan dramática como la pandemia se vertieron muchas mentiras, y las mentiras en un contexto tan duro como aquel es una auténtica mezquindad. Las mentiras que desde luego, yo no sé si en el libro también se hace referencia a esos desafíos a los que nos enfrentamos a partir de ahora en cuanto a todos esos temas, la ciencia, el aprendizaje, lo que vivimos, si nos puede servir. Yo lo he intentado. Ya te digo, es una novela que narra las aventuras y desventuras de un epidemiólogo que de alguna manera representa a todos los profesionales de la epidemiología que trabajamos en aquel momento. Y cuando digo aventura es porque eran aventuras, y cuando digo desventuras es porque sufrimos también muchas desventuras. Hay una parte de intervenciones en la que la hicieron diferentes epidemiólogos, no exclusivamente yo, aunque tiene mucho de biográfico el libro, y hay una parte, sí, que hace referencia a cuando yo estudiaba medicina, que sí es, que explican un poco el carácter de cómo afronté la pandemia, que sí que son mías, propiamente mías, biográficas. Muy bien. Si queremos comprar el libro, ¿qué debemos hacer? Pues mira, ya está en algunas plataformas online de venta de libros, en formato papel y en formato virtual.
y en breve entiendo que estará en la librería. Nos quedamos con el título, Crónicas de la pandemia, ¿no? Amos García, como siempre, muchísimas gracias. Se lo dije antes, se lo volvemos a reiterar, siempre por atendernos aquí en Televisión Canaria, y le deseamos que tenga mucho éxito con su primera novela, que conociéndolo usted vendrán muchas más, ¿eh? Muchísimas gracias a usted, ha sido un placer Gracias, como buenos siempre. días. Buenos Gracias. días.